La noticia estalló en cuestión de minutos. Nadie lo veía venir, pero finalmente sucedió. Un ataque impactante contra Sanctorum, en plena España, ha dejado a sus seguidores en completo estado de conmoción. Como sido, estero al ponto. Coshizo sus causas de conmoción. Las imágenes, aunque confusas, muestran el momento de tensión vivido en una de las calles más concurridas de Madrid. Lo que parecía una jornada tranquila, terminó convirtiéndose en el tema más comentado de la semana. La noticia recorrió el mundo, y el nombre de Mahasin Meravet no tardó en aparecer entre las tendencias. Los testigos no podían creer lo que estaban viendo. El actor, conocido por su calma y elegancia, fue sorprendido mientras se acercaba a su vehículo. Un grupo reducido de personas comenzó a gritar, y entre el ruido se escuchó claramente el Mercin. Ese solo detalle fue suficiente para que los medios internacionales encendieran sus titulares. Ataque contra Sanctorum en España, decían todos. Pero detrás de la noticia había una historia más profunda. Una historia que llevaba tiempo en silencio. El presentador del noticiero lo dijo con voz grave. Por fin, esto también pasó. Y con esa frase, la pantalla se llenó de imágenes del caos. No fue un accidente ni una coincidencia. Fue una reacción impulsiva, alimentada por semanas de rumores y tensión mediática. La figura de Mahasin Meravet se convirtió en el epicentro de la controversia, no por algo que ella haya hecho directamente, sino por el peso simbólico de su nombre en la vida de Zen. El público quedó dividido entre la empatía y el desconcierto. Hacía. En el estudio, los periodistas debatían con intensidad. Muela de las puntos condenados del ser Pierre César. Algunos hablaban de un ataque de fanáticos, otros de una simple confusión, pero lo que todos coincidían en decir era que Senk no merecía pasar por una situación así. Su imagen serena contrastaba con el caos del momento. Los noticieros españoles abrieron con el tema, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. La noticia cruzó fronteras y se convirtió en una conversación global. Lo más llamativo fue cómo el nombre de Mahasin comenzó a asociarse al incidente, sin pruebas claras. Los seguidores de ambos artistas revivieron viejas historias, publicaciones y frases que parecían tener un nuevo significado. Era como si el pasado regresara con fuerza, envolviendo a ambos en una tormenta mediática. Las cámaras enfocaban los rostros, las expresiones, las reacciones. El silencio de Mahasin se volvió el centro de la atención. La tensión creció cuando los reporteros confirmaron que Sanctorum había sido trasladado por precaución. No hubo heridas graves, pero el impacto emocional fue evidente. El actor, visiblemente afectado, no dio declaraciones. Las redes explotaron con mensajes de apoyo y hashtags pidiendo respeto. Su nombre se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Nadie podía creer que un episodio así ocurriera en pleno siglo XXI, en medio de la admiración y la locura de la fama. En Turquía, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y tristeza. Los programas de la mañana abrieron con imágenes de archivo de Senk y Mahasin, recordando los buenos momentos que habían compartido profesionalmente. Los presentadores, con tono serio, hablaron de la presión mediática, del peligro de la obsesión pública y de cómo una historia puede distorsionarse hasta perder el sentido original. Esto no debería haber ocurrido,
repetían una y otra vez. La reacción de Mahasin, o mejor dicho, su falta de reacción, generó aún más misterio. No publicó nada, no comentó, no hizo apariciones públicas. Su silencio, tan característico, se volvió un mensaje en sí mismo. Balto. Muchos lo interpretaron como respeto, otros como miedo, y algunos incluso como indiferencia. Pero lo cierto es que su nombre seguía siendo parte del eco de cada titular. Por culpa de Mahasin, decían algunos titulares, aunque la actriz no hubiera dicho una sola palabra. Los expertos en comunicación hablaron del poder de la imagen pública. Dijeron que, en la era digital, basta una coincidencia para convertir un hecho en escándalo. Y tenían razón. Lo ocurrido con Cenk Torun fue un reflejo de cómo la fama puede volverse un arma de doble filo. Su carisma, su talento y su historia lo habían convertido en un símbolo, y los símbolos a veces se convierten en blanco de pasiones desbordadas. La periodista que cubrió la noticia en directo se quebró en pleno noticiero. No estamos hablando de ficción, estamos hablando de una persona real, dijo entre lágrimas. Sus palabras conmovieron a millones de espectadores, porque detrás del brillo y de las pantallas hay seres humanos. Y ese recordatorio fue quizás el mensaje más importante del día. Las redes comenzaron a llenarse de frases de apoyo y reflexiones sobre el respeto y la empatía. Cenk Torun, pese al susto, mostró su fortaleza. Fuentes cercanas aseguraron que estaba tranquilo y acompañado de su equipo más cercano. No quiso hacer declaraciones, pero su entorno pidió calma y discreción. Él solo quiere paz, dijeron. Esas palabras bastaron para calmar un poco la tormenta. Pero la conversación seguía ardiendo, y el nombre de Mahasin continuaba en boca de todos. Los medios internacionales comenzaron a analizar la repercusión del caso. En España, el suceso se convirtió en un tema de debate sobre los límites entre fama y privacidad. En Turquía, fue visto como un reflejo del amor-odio del público hacia sus ídolos. En ambos países, una conclusión era clara. La admiración puede volverse peligrosa cuando se confunde con posesión. Los presentadores de la noche cerraron sus programas con una reflexión profunda. Nadie debería ser atacado por amor o por culpa de un rumor. El estudio quedó en silencio mientras las imágenes de Cenk caminando tranquilo volvían a la pantalla. Era el retrato de un hombre que, a pesar del escándalo, seguía siendo símbolo de serenidad. En redes sociales, miles de fans comenzaron una campaña con el hashtag #FuerzaCenk, acompañada de mensajes de cariño hacia Mahasin. El respeto es el camino, decían algunos comentarios. El incidente, que comenzó con caos, terminó generando una ola de solidaridad inesperada. Incluso quienes no seguían a los artistas compartieron la historia. Tocados por la humanidad del momento, los periodistas cerraron el día con una frase que resonó en todas partes. No fue una pelea, fue un reflejo del mundo que estamos creando. Y esa frase quedó grabada en la mente de todos. Porque más allá del espectáculo, lo que se vio en España fue una muestra de lo fácil que es romper la línea entre admiración y fanatismo. Al final del día, la calma volvió. Cenk Torun descansaba, Mahasin seguía en silencio, y el mundo entero seguía hablando de ellos. Lo que ocurrió quedará como una advertencia, pero también como una lección. En un mundo donde todo se magnifica, la verdad a veces se pierde entre el ruido. Y esa, quizás, fue la enseñanza más profunda de este impactante episodio.